Hola, Café por aquí y en este nuevo video quiero entregarte una manera en que podemos configurar la forma como ejecutamos los hábitos, cómo obtenemos hábitos, cómo nos deshacemos de hábitos y mucho tiene que ver con nuestros pensamientos y la manera en que los ordenamos, en la manera en que no nos saltamos algunas etapas para efectivamente que ese cambio y ese hábito perdure en el tiempo, forme parte de nosotros, incluso de una palabra fundamental que es la identidad. Así que si te quedas hasta el final te voy a estar compartiendo toda esa estructura que me ha costado muchos años dilucidar, pero que al final cuando la he trabajado conmigo, con mis clientes, sin duda empieza a tener muchísimo sentido para cambiarnos de adentro hacia afuera. Así que comenzamos. Te recuerdo que debajo de este video tienes varios links y en dos de ellos específicamente me quiero concentrar. Uno de ellos tienes la oportunidad de descargarte completamente gratis mi ebook llamado ¿Y ahora qué? Una guía para transformarnos en tiempos de incertidumbre, completamente gratis para que te lo lleves allí de una vez, descárgalo y puedes trabajarlo porque además tiene muchos componentes de lo que vamos a conversar el día de hoy. Y lo segundo es que tienes la posibilidad de postularte a través del link www.autordelibros.com para que puedas escribir, si está en ti, dejar un legado, tu primer libro en 120 días. Así que abajo también tienes el link, agendas tu llamada, conversamos y si está en ti efectivamente dejar esa huella en el mundo, es una posibilidad cierta de hacer ese programa 100% online. Así que comenzamos desde ya con el tema de los hábitos. Normalmente a la hora de cambiar hábitos nos enfocamos muchísimo en las acciones que debemos tomar. Si quiero cambiar de país, si quiero tener una pareja nueva, cambiar de trabajo, si quiero tener un mejor cuerpo y mantenerme en forma, siempre pensamos que está solamente vinculado al mundo de la acción que me lleva a ese resultado. Y por eso es que la gente googlea, coloca en YouTube, ¿qué debo hacer para? ¿Cómo hago para? Entonces siempre está vinculado a la acción. Y justamente lo que te quiero mostrar aquí es esta escalera, que si bien la acción es importante, la verdad que esto se construye y hay una serie de capas que van más abajo y es de ahí eso desde donde te quiero hablar. Porque efectivamente la emoción es la punta del iceberg y quizás es lo último que nosotros realmente deberíamos empezar a trabajar. Porque hay un componente emocional, hay un componente de creencias y que tiene que ver con la identidad. Por lo tanto, si nosotros gravitamos solo en torno a la acción, enfocándonos en esa técnica, cuál es la herramienta, cuál es el hack, cuál es dame algo, dame un modelo, cuál es el atajo. Por eso es que pedimos consejos, obviamente, porque queremos que la gente nos dé cosas que funcionen como un botón en vez de entender la vida como un proceso. Allí básicamente queremos manejar y manipular las piezas de nuestro juego, queremos empujar las cosas, queremos forzarlas y estamos obviando que por encima de esa acción, o yo diría más bien por debajo de esa acción, si lo vemos como un iceberg, hay una serie de imanes que realmente están haciendo que esa acción sea mucho más alineada. Bien, entonces si yo efectivamente estoy pensando solo en la acción y debajo tengo un imán que no es al que estoy llegando, te podrás imaginar la cantidad de resistencia, fuerza, esfuerzo, ganas, desgaste que se genera para manipular las acciones. Entonces a veces pensamos que es solo accionar, es solo moverse. No, dime cómo, dime qué hago y listo. Y no se trata del cómo o el qué hago, se trata de ver justamente la escalera que está debajo de eso. Porque el segundo componente de todo esto justamente tiene que ver con la parte emocional. Las emociones que rigen a la acción. Las emociones que preceden a la acción. Por lo tanto, cuando vemos la emoción, estamos partiendo del hecho de que yo, si tengo una emoción particular, si me siento entusiasmado por algo, si me siento apasionado por algo, sin duda eso me va a llevar a tomar acción, ¿sí? Si yo me siento emocionado porque quizás tengo una persona que me está acompañando a hacer ejercicio en la mañana y me genera emoción esa persona, me genera incentivo, sé que tengo como ese compromiso con esa persona, ese accountability partner, eso me genera una emoción tal que efectivamente me hace levantarme temprano e ir a hacer ejercicio. Pero la emoción también tiene una trampa, y es que cuando solo me quedo adicto a la emoción que debo sentir para ejecutar la acción, el día que no tengo la emoción, no ejecuto la acción. Entonces, si bien la emoción es parte de esta ecuación que te estoy planteando,
no lo es todo, porque justamente el día que no la tenemos, la acción no se ejecuta. Entonces me vuelvo adicto al hecho de que, bueno, sabes que hoy no me siento con ganas. Hoy esta persona que normalmente me acompaña no me va a acompañar, no tengo el incentivo. No me siento entusiasmado, no siento que hay algo que está vibrando dentro de mí. Eso no lo hago. Quizás mañana o quizás pasado mañana. Y ahí es donde los hábitos se empiezan a desmenuzar, a desvanecer si se quiere. Es por eso que es importante no solo emocionarnos para actuar, sino bajar al próximo nivel de este iceberg que tiene que ver justamente con mi creencia. Y aquí por lo menos hemos llegado a un punto crucial. Nuestras creencias, la forma como yo veo el mundo, los paradigmas, la manera como yo siento que funciona el mundo, las frases que a veces las tengo instaladas, bien sea porque lo escuché de un padre, de una madre, de la religión, de un profesor, de alguna figura de autoridad, bien sea porque me pasó algo y yo me lo creí para siempre, bien sea porque fracasé y eso se quedó como un estigma. Todo eso apunta a la formación de nuestras creencias. Y cuando yo creo en algo, cuando yo además siento que eso es mi verdad, eso me hace también mejorar mi emoción o digamos elevar mi emoción o contraer mi emoción, y nuevamente eso impacta en la acción. Entonces vemos como ya tenemos 3 escalones que vamos construyendo. ¿Qué es una creencia? Vamos a colocar un ejemplo puntual. Si yo digo piensa mal y acertarás, y eso, aunque yo no lo tenga consciente, es algo con lo cual yo he crecido. Por lo tanto, a la hora de hacer negocios, si viene alguien que me propone algo a mí, yo digo piensa mal y acertarás, probablemente mi acción con esa persona sea de rechazo, de incredulidad, de cuidado con, qué pasa si, de colocar muchas alcabalas en el camino para finalmente, quizás, potencialmente, tal vez hacer un negocio con esa persona. Lo mismo sucede si quiero conseguir una pareja. Si yo tengo el piensa mal y acertarás yo instalado en mí como una creencia, finalmente es muy poco probable que yo consiga a alguien, a menos de que haya sido mi primo o alguien que esté muy cerca de mí, que yo me enamore de esa persona o que decida confiar, porque piensa mal y acertarás. Entonces, ¿por qué yo voy a confiar en alguien, en una chica o en un chico que tenga intenciones conmigo? ¿O por qué si ella me acepta una invitación yo voy a decir no, pero seguro me la aceptó porque, y ahí viene la creencia del piensa mal y acertarás? Por lo tanto, si yo tengo esa creencia instalada y no la tengo consciente, porque muchas de las creencias son inconscientes, 95% de nuestros pensamientos son inconscientes, bueno, yo voy a operar, voy a funcionar desde allí, y entonces eso va a impactar la emoción que voy a generar en torno a ese comportamiento o a ese futuro comportamiento, y eso me lleva a una acción o no de algo. Por lo tanto, las creencias también impactan en la conducción o la toma de hábitos en nuestras vidas. Y es allí donde nosotros pasamos al próximo nivel. Y desde allí yo empiezo a entender que llego a la base de ese iceberg. ¿Y cuál es la base del iceberg que construye realmente los hábitos? Nuestra identidad. En el momento en que yo me creo que soy un tipo de persona particular. Hay gente, por ejemplo, que sabe que son buenas con los nombres, no se le olvidan los nombres, o que son muy buenas con las caras, o que son muy buenas con los números. Y cuando tú te crees eso forma parte de ti. Es decir, casi que si te lo quitan, no estarían hablando de ti. Ahí estamos hablando de nuestra identidad. Y no es que yo me identifique con ser arquitecto, conferencista, o padre, madre. Esos son roles que ocupamos y que a veces cuando nos los quitan pensamos que perdemos nuestra identidad. Pero cuando hablamos de hábitos, estamos hablando de construir una estructura interna, construir varios peldaños de esa estructura interna y decir, yo soy un tipo de persona particular. Y allí es donde viene la gran pregunta, la más importante de este video. ¿Estás preparado? Yo espero que estés preparado para esto. Esta es la pregunta más importante de este video. Pero antes, te voy a pedir que te suscribas al canal. Suscríbete aquí para que te lleguen las notificaciones, para que estemos en contacto, para que no lo pierdas. Así que suscríbete aquí. Así que echa esta pausa. Después que te suscríbete, viene la pregunta más importante de este video. Y la pregunta es la siguiente. Nuevamente, atento, porque parece muy simple, pero cuando la obviamos estamos rompiendo o no estamos transitando la base del iceberg. Y la pregunta es, ¿qué tipo de persona podría obtener el resultado que yo estoy buscando? ¿Quién es el tipo de persona que podría obtener el resultado o ese hábito que estoy buscando obtener? Repito nuevamente.
¿quién es el tipo de persona que pudiese obtener el resultado que yo estoy buscando? Por eso es que la repito tanto, porque es demasiado importante, ¿sí? Cuando tú ves a alguien desde lejos, tú dices, ese es el tipo de persona que alcanza estos resultados. Este es el tipo de persona que con todos estos hábitos, el tipo alcanza una meta particular y es un tipo que cuando se lo propone, debido a que hace A más B más C, logra efectivamente lo que yo estoy buscando. Cuando uno, y yo por mi profesión, por la cantidad de entrevistas que hago, por mis intervenciones en compañías, por mis 1-a-1, cuando yo desmenuzo a las personas, yo digo, ¿quién es el tipo de persona en la cual tú quieres convertirte? Y cuando eso realmente se deconstruye, uno entiende que lo que hay son efectivamente identidades tan arraigadas que hacen que efectivamente yo genere creencias particulares y empezamos a subir la escalera, que yo empiece a ver la manera como funciona el mundo de una manera particular, que yo me emocione al respecto y finalmente ejecute una acción. Entonces no es la acción lo que me lleva a ejecutar ese hábito. Tiene que ver justamente con drenar el iceberg hacia abajo y ver que si yo no impacto la identidad, el hábito no se construye. Y tú dices, no, pero es que yo he tomado hábitos en mi vida y han sido desde la acción. No han sido, crees tú que han sido desde la acción, pero han sido desde una acción que te ha incluso impactado en tu identidad. Y que cuando tu identidad tú la construiste, efectivamente esa acción se mantiene en el tiempo. Entonces tú te conviertes en una persona, por ejemplo, puntual, o una persona que es buena hablando en público, o es una persona que se levanta temprano para hacer ejercicio, o es una persona que tiene el hábito de meditar o leer antes de dormir. Esos son hábitos que uno construye desde el hecho que tú dices, yo soy así. Y por eso es que cuando te lo cuestionas, tú dices, yo puedo adquirir cualquier hábito. Puedo adquirir cualquier hábito. Ahora, nuevamente, la gran pregunta, ¿quién es el tipo de persona que pudiese obtener el resultado que yo estoy buscando? Y aquí hacen falta dos cosas adicionales. Estaríamos hablando de plantearnos qué es lo que queremos cambiar, cuál es ese hábito que queremos adquirir, cuál es ese pensamiento incluso que queremos generar en nuestra cabeza, cuál es el resultado. Sí, nos vamos al resultado. Entonces yo digo, bueno, quiero perder peso. Y ahí vienen justamente los dos elementos. Le das respuesta a la pregunta y luego te planteas una pequeña victoria para saber que estás construyendo esa identidad. No ese hábito, esa identidad. Entonces tú dices, mi meta es perder peso. Respuesta a la pregunta, ¿quién es el tipo de persona que puedo ser para obtener el resultado que tengo? Entonces tú respondes, soy el tipo de persona que se mueve o que hace ejercicio todos los días. Ese es el tipo de persona que yo soy. Eso refuerza o empieza a construir esta identidad que quiero trabajar. Entonces, nuevamente, meta, perder peso. Identidad le da respuesta a la gran pregunta de este video. Y yo digo, soy el tipo de persona que se mueve todos los días. Y después empiezas con el otro elemento que es la pequeña victoria, el pequeño logro, el pequeño yes, la pequeña dosis de dopamina en tu cerebro. Y ahí tú dices, bueno, voy a caminar 5.000 pasos todos los días, te vas con un podómetro, 5.000 pasos todos los días, y esa pequeña victoria refuerza esa identidad de esa persona que se mueve todos los días. Y ahí empiezas a construir ese pasito que te lleva al hábito. Y vamos con otro ejemplo. Imagínate que tú quieres escribir un libro, esa es la gran meta. Le das respuesta a la gran pregunta de este video, ¿qué tipo de persona debo ser para alcanzar el objetivo que deseo? Entonces, en esa respuesta, parte de tu identidad dice, soy el tipo de persona que escribe al menos 3 veces a la semana. Ese es el tipo de persona que yo soy. Listo. Cuando tú eres un tipo de persona que llueve, trueno, relampaguee, escribes 3 veces a la semana, tú empiezas a creerte esa identidad. Nuevamente, empiezas a impactar ¿en dónde? En la creencia. ¿Sí? En algo que incluso pensabas que podía ser imposible o nunca te lo habías planteado. Perfecto. Ahora, nuevamente, le das respuesta a la gran pregunta de este video y luego viene la pequeña victoria, el pequeño yes, dopamina para el cerebro, y tú dices, cada vez que me siento, escribo 2.000 palabras. Esa es la pequeña victoria de 3 veces a la semana hacerlo, que va construyendo esa identidad. Tú te lo vas creyendo, porque lo que va a suceder es que tú empiezas a encontrar evidencias en que sí lo puedes realizar. Y además, eso lo puedes reforzar con el hecho de que hay otras personas y no le pongas ninguna excusa, no le pongas ningún atributo adicional a esa persona fuera de que se parece a ti, es ser humano y tiene las mismas condiciones que tú. Cuando tú ves una evidencia en el afuera, tú dices, quizás yo también lo puedo hacer.
Y ahí nos los empezamos a creer. Ahí nos los empezamos a creer, empezamos a cuestionar nuestra identidad, lo construimos desde esa pequeña victoria, construimos en base a justamente la respuesta de la gran pregunta de este video, y allí empezamos a apuntar nuevamente a ese hábito, en este caso, en este ejemplo, de convertirnos en escritores. Un último ejemplo, tú dices, ¿cuál es la gran meta? Quiero ser tomado en serio en el trabajo. Yo quiero que me tomen en serio. Ahora, una de las cualidades de alguien que lo pueden tomar en serio es una persona que es puntual. Entonces tú dices, yo soy el tipo de persona que llega incluso antes que el resto a una reunión, a una convocatoria, a un kickoff, lo que sea. Y después de allí se desprende la pequeña victoria. Voy a empezar a ensayar 15 minutos antes llegar a este tipo de encuentros. Esa es tu pequeña victoria que construye identidad. Cuando construimos identidad, nuevamente ahí sí estamos llegando a la base de ese iceberg que modifica creencias, nos emociona para hacer cosas y finalmente actuamos en consecuencia. Si no estamos modificando nuestra identidad, las acciones, las emociones y las creencias no son suficientes. Son síntomas de algo, pero no son realmente la cura a esa herida que está abierta. Cuando nos cuestionamos la identidad, nosotros estamos apuntando justamente al mejorar el proceso y finalmente a dar resultados. Así que una de las cosas fundamentales de este video es que podamos entender que más allá de la acción hay una identidad que nos empezamos a cuestionar para finalmente cambiar hábitos, obtener hábitos, quitarnos hábitos. Si yo estoy igualmente, hemos hablado de ejemplos para incorporar cosas a mi vida, pero si yo quiero dejar de fumar, yo soy el tipo de persona que en un lugar cerrado nunca fuma. Y esa le da respuesta a la gran pregunta de este video. Y luego digo, bueno, perfecto, si hasta ahora lo he hecho, lo que voy a hacer es que voy a aguantar lo máximo. Soy el tipo de persona que no fuma en lugares cerrados y, ¿sabes qué? Voy a bajar mi dosis. Soy la persona que en lugares cerrados me fumo uno, de repente porque estoy en mi casa, ¿sí? Y allí yo empiezo a construir identidad de esa persona o de ese hábito, mejor dicho, que quiero eliminar de mi vida. Sirve para incorporar hábitos o para quitarnos hábitos. Si no impacta tu identidad, no va a impactar tu creencia, no te emociona lo suficiente y finalmente no accionas en torno a eso. Porque claro que tiene que haber acción, claro que tiene que haber emoción, claro que tenemos que tener creencias. Solo que cuando llegamos a la identidad, hemos llegado al fondo de este pozo petrolero que podemos estar hablando, que es nuestra mente y la manera como nos comportamos. Así que la identidad es sumamente fundamental. Bueno, te doy las gracias por haberte quedado hasta este minuto en este video. Recuerda suscribirte al canal para que te llegue toda la información. Déjame un comentario aquí abajo, eso es sumamente importante para que además la plataforma le dé más visibilidad a este video, le podamos llegar a más gente. Recomiéndalo, compártelo, dale like. Si te interesa compartirlo por las redes sociales, hazlo, que es lo que justamente nos permite que los hábitos en otros también nos impacten. En la medida que otros cambien hábitos, es altamente probable que nos ayude también en nuestro camino. Si lo compartes con alguien que tú sientes que pudiese cambiar un hábito, que le puede funcionar para modificar su identidad y tomar hábitos nuevos en su vida o desincorporar hábitos, eliminarlos, pásale este video. Yo estoy seguro que en el momento que compartimos lo bueno, en lo que compartimos aquello que resuena con nosotros, estamos haciendo que la caja de resonancia de otros también se active. Así que gracias nuevamente por este espacio, cuídate mucho y nos seguimos viendo.